Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, hermano. Hermanos, pues, mire, bueno, quisiéramos hablar un poquito más sobre este punto. En realidad, hermano, de nuevo, déjame leer el versículo 5. Estamos en Efesios capítulo 3, versículo 5. Dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Wow, eso es importantísimo, hermanos. De nuevo quiero decir, pues, que el meollo, ¿verdad?, vamos a decirlo así, de todo el plan de Dios está en nuestro espíritu humano. Es la manera en cómo Él nos creó. Es la manera en cómo Él lo quiere llevar a cabo. Pues es la manera que Él diseñó. ¿Por qué razón? Pues porque Dios mismo es espíritu. En su persona, Dios es espíritu. En la esencia de su persona, Dios es amor. En la expresión de su persona, Dios es luz. Así que queremos decir, hermanos, que en su persona Dios es espíritu. Y a nosotros nos ha creado con un espíritu humano. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu humano pueda contener el espíritu de Dios. Para que el espíritu de Dios y nuestro espíritu humano se puedan hacer uno, fundir en uno. Digo, es importante, ¿eh? Es importante ahí en... Pues déjeme se lo busco aquí en Primera de Corintios, fíjese, debe ser Primera de Corintios. Yo digo que es capítulo 2 o capítulo 3. Capítulo 2, digo, dice capítulo 2, dice el verso 10. Dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino Él? Bueno, perdón, no hay, lo que pasa es que hay un espacio aquí, ¿verdad? De nuevo, déjeselo leo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Fíjense, en el versículo 9, estamos en 1 Corintios capítulo 2, verso 10. Pero Dios
pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y ese Espíritu está con E mayúscula. Porque el Espíritu, o sea, con E mayúscula, todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Escuchen. Pero luego el verso 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Cuando dice el espíritu del hombre es E minúscula. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios con E mayúscula. Entonces quiero decirle qué tan importante es esto. ¿Quién conoció las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Quién conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios? Fíjese nomás. Pero 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, escuche, un espíritu es con él. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Este verso deberíamos de repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Comérnoslo, masticarlo, rumiarlo todo el día. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Mire, dice, por ejemplo, Génesis 1:2 habla del Espíritu de Dios. Más adelante se habla del Espíritu de Jehová. Salmo 51 habla del Espíritu de santidad. En la concepción de Jesús se habla del Espíritu Santo. En su vivir humano se habla del Espíritu de Jesús. En su vivir como Dios se habla del Espíritu de Cristo, que es, o sea, el Cristo resucitado. ¿Sí? Luego se habla del Espíritu de Jesucristo. O sea, un espíritu compuesto de humanidad con divinidad. Después en la Biblia se hablan de los 7 espíritus y se habla del espíritu de gracia y se habla de muchos espíritus, de algunos espíritus, ¿verdad? También en Éxodo se habla del aceite compuesto de la unción. Un hin de aceite, o sea, vamos a decir así, compuesto también de mirra, 500 ciclos de canela, 250 ciclos de canela, 250 ciclos de cálamo y 500 ciclos de casia. Todo esto tiene mucho que ver. Todo esto, si no lo entendemos a la luz del proceso que ha pasado el Señor, no lo podríamos entender. Y finalmente o sea, sigue hablando del Espíritu y del Espíritu. Fíjese, iniciamos desde Génesis 1, versículo 2, capítulo 1, verso 2. Cuando llegamos al último capítulo de la Biblia, o sea, Apocalipsis 22:17, dice, el Espíritu y la novia. Fíjese, allí usa una palabra griega, lego. Entonces, esta palabra se puede traducir, dice, el Espíritu y la novia dicen. O sea, claro que como están hablando dos, se puede decir, o sea, completamente correcto, dicen. Pero hay traductores que lo traducen, el Espíritu y la novia dice, ven. Dice, ven. ¡Wow! Considere,
El espíritu y la novia están hablando como uno. El espíritu y la novia dice, ven. Y el que tenga oídos para oír, venga. Y el que tenga sed, que venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Todo está en nuestro espíritu, hermano. ¿Ve? Es completamente correcto decir, dicen, y es completamente correcto decir, dice. El espíritu y la novia dice, ven. ¡Wow! Hermano, fíjese, desde Génesis 1:2 usted puede hacer un recorrido por toda la Biblia. Cuando llega al último capítulo, verso 17, esta es la consumación final del espíritu. El espíritu y la novia dice, ven. Yo sé que todos nosotros hablamos mucho del Espíritu Santo. Pero mire, déjame le digo algo nada más del Espíritu Santo. El Espíritu Santo aparece en la concepción de Jesús. ¿Ve? Mateo 1:18. Y si usted quiere decir, aparece también en la concepción, pues vamos a decir cuando los apóstoles recibieron el Espíritu, en Juan 20:22. El Señor les dice, recibid el Espíritu Santo. Entonces, eso fue para su nacimiento en Cristo, vamos a decirlo así. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que es todo un proceso, ¿me explico?, por el que ha pasado el mismo Dios triuno. La misma Trinidad divina ha pasado por un proceso largo, a través de todos los años. Pero finalmente, o sea, si tenemos tal realidad, ¿me entiendes?, de todo ese proceso viene a consumarse realmente nada más en Apocalipsis 22:17. El espíritu y la novia dice, ven. Y yo lo quiero decir en singular, porque el espíritu y la novia son uno, ya, en ese momento. El espíritu y la novia dice, ven. Escuche, de nuevo quiero decir, esta es la palabra griega lego, pues no sé si será lego, ¿verdad? No sé, pero yo digo, esa es la palabra griega, que se puede traducir correctamente, dicen en plural, y también se puede traducir correctamente, dice en singular. Digo, lo quiero decir para que vea usted cuán crucial es nuestro espíritu humano, cuán vital, cuán esencial es nuestro espíritu humano. ¿Cuánto necesitamos realmente ir al Señor y decirle, Señor, quiero ser un espíritu contigo? Señor, quiero ser un espíritu contigo. Enséñame a ser un espíritu contigo. Y empiece a tocar al Señor en el espíritu. Yo vuelvo a decir, ¿verdad? 1 Corintios 12, Pablo dice, bueno, sabemos que cuando estábamos en la religión, ¿verdad?, pues se nos enseñaban muchas cosas. Pero yo les quiero hacer saber, hermanos, que nadie que hable por el Espíritu de Dios va a decir que Jesús es anatema. Pero el que habla por el Espíritu de Dios va a decir, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. ¡Wow! Entonces, Pablo muestra una manera sencilla de tocar al Señor. Una manera sencilla de tocar al Señor es tocarlo con nuestro espíritu desde dentro de nuestro ser, tocando el Espíritu de Dios. ¿Y qué sucede, hermano? Pues en ese momento nosotros estamos en el Espíritu.
Porque os hago saber, dice Pablo, que nadie que hable por el Espíritu de Dios va a decir que Jesús es anatema, pero sí va a decir Jesús es el Señor. ¿Por qué lo dice? Por medio del Espíritu. Jesús es el Señor. Cuando hacemos eso, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Escuche, porque todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos ejercitar nuestro espíritu. Mire, yo no le puedo decir dónde está nuestro espíritu, ¿me entiende? Pero sí le puedo decir que nuestro espíritu está conectado con nuestra boca. Entonces, eso quiere decir, amén. Bueno, ya aquí, hermanos, paramos. Amén.